juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo, en su gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, oh, oh.
un saludo maravilloso y tengamos un corazón dispuesto, una mente abierta y unos oídos atentos. El título del tema de hoy es muy actual porque eso es lo que estamos viviendo hoy día. Estamos viviendo una etapa de mucho engaño, mucha noticia falsa, mucho terrorismo noticioso y pocas certezas. Y yo pienso que la vida son certezas, la vida son decisiones. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el propósito de la historia? Después de la muerte, ¿qué? ¿Hay o no hay trascendencia, eternidad? Todas esas certezas son las que le dan a uno seguridad de saber, seguridad de moverse, confianza, autoestima, fe. Se borran las incertidumbres. Entonces el tema de hoy tiene que ver con engaños y con certezas. Y para eso, lógicamente, Jesús es el gran maestro. No hay un maestro mejor que hayamos conocido, ni que conoceremos a futuro, que no sea Jesús de Nazaret. Y él, en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 13, como gran maestro, habló con ejemplos. ¿Cómo se llaman los ejemplos en la Biblia? Se llaman parábolas. La parábola es una narración ordinaria, cotidiana, sencilla, con una enseñanza profunda y eterna. Eso es más o menos una parábola. Tiene una narrativa común, sencilla, corriente. El sembrador salió a sembrar, ¿sí? Pero tiene una aplicación trascendental y eterna. ¿Por qué hablas por parábolas?, le preguntaron en el capítulo 13 de Mateo, verso 10. Los discípulos querían entender las parábolas con las cuales Jesús enseñaba grandes y profundas verdades trascendentales, porque hay mucho engaño y él quería certezas, seguridad en la gente. Entonces en el verso 10 le dicen, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué hablas en parábolas? Jesús les dijo en el verso 11: porque a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a la gente común y corriente no. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. El método de la parábola es así como se lo he explicado. Es una narrativa sencilla con una enseñanza profunda. De allí que la Biblia sea tan hermosa y tan sabia. ¿Por qué? Porque un niño lee una parábola y la entiende, y un sabio lee una parábola y lo puede confundir. Entonces, parece contradictorio, pero esas parábolas tienen profundas enseñanzas. Entonces yo quiero definir términos hoy en este tema de certezas y engaños. La parábola del sembrador dice que se sentó Jesús a enseñar, vino mucha gente, entró en la barca y sentado desde la barca le enseñaba a la gente en la playa. Verso 3. Habló muchas cosas en parábolas. He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, las aves se la comieron. La otra cayó entre pedregales, tenía poca tierra, brotó pronto, pero como no tuvo profundidad en la tierra, salió el sol, quemó esa semilla. Parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron, y parte cayó en buena tierra,
dio fruto al 100, al 60, al 30, por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le dijeron los discípulos, explícanos esa parábola. Y Jesús se las explicó. Les dijo, miren, cuando alguno oye la palabra del reino y la entiende, viene el malo y la arrebata. Esa es la que cayó en el camino. Esa fue la semilla que cayó junto al camino, que cae en el corazón pero no fructifica. O sea que en esa primera parábola el terreno es el corazón y la semilla es el evangelio. En la primera parábola la semilla es la palabra y el terreno es el corazón. Y sigue explicando el que cayó entre pedregales, el que cayó entre espinos. La segunda parábola que enseñó es la del trigo y la cizaña, que yo quiero llamar la atención en esta ilustración sencilla de Jesús sobre la diferencia que hay entre el trigo y la cizaña y el sembrador que pone la semilla en el corazón. Versículo 24. Le refirió otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Repito ese verso 25. Mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, el enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Y les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen crecer juntamente al uno con el otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña, tráiganla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Entonces, en el verso 36, le piden a Jesús que explique la parábola del trigo y la cizaña. Y miren la explicación, verso 36. Jesús despidió a la gente, entró en la casa y les explicó. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. En la primera parábola la semilla la sembraban en el corazón. Aquí el que siembra la buena semilla es Jesús. El campo es el mundo. En la primera parábola el campo era el corazón, aquí es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Jesús está explicando esto. ¡Qué maravilla! Vamos a hablar de engaños y certezas. Hay alguien que siembra creyentes malos. Versículo 38. El campo en esa parábola número 2 es el mundo. La buena semilla son los hijos de Dios, los del reino. La cizaña son los hijos del malo. Verso 39. El enemigo que la sembró es el diablo. Resulta que hay en el mundo, como campo, un sembrador de cizaña que se parece mucho al trigo, porque el trigo y la cizaña son idénticos hasta que llegan a la madurez. El trigo es flexible a la brisa del viento y parece que la cizaña tiene una espiga más rígida y parece que es amargo su sabor, el de la cizaña, pero son exactamente iguales. Mire que dice el verso 39, el enemigo que sembró la cizaña es el diablo. La siega de esa parábola es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. Enviará
el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán en su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Certezas y engaños. Qué interesante ver estas dos parábolas, donde en una la semilla es el evangelio y el terreno es el corazón, pero en la otra la semilla es los creyentes de Dios y el terreno es el mundo. Y la semilla, que son los creyentes, hay semilla sembrada por Jesús y semilla sembrada por el diablo. Hay falsos creyentes, y en esta tarde, con la ayuda de Dios y por la gracia del Espíritu Santo, vamos a tener que tener engaños y certezas. ¿Cuáles son los hijos de Dios? Versículo 39. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo, lo está diciendo Jesús. Llamo la atención a esto para que continuemos estudiando en esta tarde y tengamos seguridad, certezas, tranquilidad. ¿Saben una cosa, queridos amigos? Yo tengo un propósito. Cada que me pongo con una alegría tremenda frente a las cámaras o en el púlpito o en la emisora o donde me inviten, en la televisión, tengo una alegría profunda de poder expresarle a la gente la verdad de la buena semilla de la palabra y alertarlos acerca del engaño de los creyentes falsos en el mundo. Continuaremos ahora. El que tenga oídos, entonces, en la parábola del sembrador, el terreno es el corazón y la semilla es el evangelio. En la parábola del trigo y la cizaña, la semilla es el evangelio y el terreno es el mundo. La semilla son los creyentes en Jesús y los que falsifica como creyentes Satanás, eso está claro. Yo podría en este momento decirle como certeza que hay una cizaña en el mundo que se parece al evangelio, pero que no es el evangelio. Y como se trata de un tiempo de enseñanza bíblica, reflexión bíblica, tengo que decirlo claramente. Hay religiones sin evangelio. Hay religiones sin salvación. Hay religiones sin cambio de vida. Es más, yo me atrevería a decir que el ser humano es un incurable religioso. Eso es la cizaña. ¿Cuál es el trigo? El trigo es el cristianismo, la Biblia, Jesús, la salvación en Cristo. Casi que yo podría decir, sin temor a equivocarme, que las religiones tratan de mejorar al hombre de afuera hacia adentro. El cristianismo mejora al hombre de adentro hacia afuera. Pero ¿se parecen? Sí se parecen. Hay personas muy religiosas que uno cree que son creyentes en Jesús. Eso es muy parecido. Entonces déjeme llamar hoy, en gracia de lo que estamos viendo, la diferencia entre religión y cristianismo.
hay una diferencia entre religión y cristianismo. Para mí, todas las religiones son cizaña, Parecen que son sublimes, parece que producen cambio, parece que hablan de Dios, pero es como la cizaña que se parece al trigo, pero no es trigo. Entonces tenemos que empezar a definir qué es el cristianismo, porque el tema de esta tarde es engaños y certezas, querido amigo que nos visita. Y mi responsabilidad como pastor, como líder espiritual, es que usted no sea engañado. Hay una cizaña muy parecida al trigo, que son las religiones. Y quiero contarle una anécdota. El Dalai Lama, que es un líder espiritual de meditación por allá en el Tíbet, que es muy respetado en el mundo como un gran religioso, conferencista, ha estado en Cali. Él habla de la religiosidad del ser humano, de la espiritualidad del ser humano, de la meditación, del desapego, del ayuno, y quiere hacer un mejor ser humano. Entonces, en uno de sus videos que se viralizó, llegó a mis manos y personajes muy distinguidos de la ciudad me dijeron a mí: Pastor Brown, escuche lo que dice el Dalai Lama acerca de la verdadera religión y verá usted que está muy bien definida. Efectivamente me mandaron el video, usted yo creo que lo conoció, lo miré y efectivamente él decía, cuando le preguntaba al periodista: mi querido Dalai Lama, ¿cuál es la verdadera religión? Y él no dudó en decir: la que hace mejores personas, la religión que hace al hombre más pacífico, más tierno, más misericordioso, la religión que le cambia esa agresividad por bondad, esa es la verdadera religión. ¿Qué opina usted, Pastor Brown? Le dije yo: está totalmente equivocado. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es la verdadera religión? Yo les dije, eso que el Dalai Lama está diciendo se parece mucho al trigo, pero es cizaña. ¿Por qué razón? Por una razón muy sencilla. Y quiero ser muy serio en esto de engaños y certezas. Quiero darle una certeza total hoy a usted, querido amigo que me visita. La verdadera religión no es la que hace místicos y buenas gentes. La verdadera religión es la que salva al hombre y le da eternidad. Repito, usted puede ser muy buena persona, pero no ser salvo. Usted puede ser una persona bondadosa, cariñosa, pero lo que de verdad le da salvación, perdón y vida eterna es Jesús. Cuidado con el engaño. El mundo entero tiene religión. Hay 10,000 religiones en el mundo. Esto debía de ser un paraíso. ¿Y por qué estamos como estamos? Porque la religión es de afuera hacia adentro. No toca el alma. El cristianismo es el mismo Espíritu Santo, Jesús resucitado, cambiando al hombre desde dentro de su corazón. Otra ilustración: compra usted luego algunos mangos en cosecha y por fuera los ve perfectos, pero al abrirlos están perforados y negros. ¿Y por qué si el aspecto exterior era bello? Resulta que cuando estaba en el desarrollo y apenas era flor antes de ser fruto, vino una mosca y depositó allí un huevito. Siguió el proceso de crecimiento y desarrollo del fruto, y cuando creció el mango, por fuera estaba muy bien, pero por dentro ya ese huevito se había desarrollado en la oruga o el gusano
y se había comido el mango en la parte interior. Entonces por fuera se veía bonito, pero por dentro llevaba el germen de lo malo. Las religiones a veces se ocupan de lo exterior. ¿Por qué Jesús se enojó tanto con los fariseos de ese tiempo y con los religiosos? Porque tenían apariencia, bondad, religiosidad, costumbres, tradiciones, mandamientos, preceptos, pero su corazón estaba muy lejos de un genuino cambio. Así que, mis queridos, en esas parábolas que hemos leído, pienso yo que la mejor manera de terminar esas parábolas era: el que tenga oídos para oír, que oiga. El cambio debe ser de dentro hacia afuera. Entonces, en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, dice Pablo: tolérenme un poco de locura, dice en el versículo 1 del capítulo 11, porque tengo celo y los amo con el celo de Dios, pues los he casado con un solo esposo para presentarlos como una virgen a Cristo. Y dice el verso 3, pero temo que como la serpiente en el Edén, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuál era el temor de Pablo? Que nos engañe ese ropaje de religiosidad, que nos engañe ese ropaje de misticismo del Dalai Lama y de todas las religiones, y no nos lleve, como dice aquí, a la fidelidad de Cristo. Y dice el versículo 4, porque si viene alguno predicando otro Jesús, aquí está en el tablero, si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, o recibís otro evangelio del que hemos anunciado, lo van a tolerar. Bueno, ¿cuál es el otro Jesús según 2 Corintios 11? Cuidado, hay muchas religiones que son muy parecidas al trigo, pero son cizaña. Y yo quiero dejarle 3 características para que usted crea solo en Jesús. Dice el verso 2, Pablo: yo tengo un celo, que es un celo de Dios, que los quiero casar con el esposo real, como una virgen con el esposo, y ese esposo es Cristo. No hay otro Jesús. Y hay 3 características para que estemos seguros, certeza, y no caigamos en el engaño de que todos los que hablan de Dios están hablando del mismo Dios, del mismo trigo, y que la religión es la salvadora. No. De Jesús tienen que decir 3 cosas. Primero, su nacimiento profético y virginal. Sí, me escuchó bien. Jesús es Dios. Fue anunciado desde antes por todos los profetas. Toda la Biblia, toda la Escritura, más de 300 profecías anunciaban el nacimiento del Salvador. Que yo sepa, nadie anunció el nacimiento de Mahoma. En ninguna parte está escrito antes de que sucediera el nacimiento de Buda, de Siddhartha Gautama. Cuando Jesús nació, hubo señales en el firmamento, estrellas que anunciaron que había visitado la tierra Dios hecho hombre. Sabios se vinieron desde el oriente, le presentaron incienso diciendo: ese niño es un sacrificio que Dios preparó para el pecado del hombre. Le trajeron mirra, le trajeron oro diciendo: ese niño es un rey que va a gobernar. El nacimiento de Jesús fue por obra y gracia del Espíritu Santo en forma virginal, así como una mujer, Sara, de 80 años,
dio a luz a Isaac, el prometido, de esa misma manera, si una mujer octogenaria dio a luz un niño, ¿por qué no una doncella por obra y gracia del Espíritu Santo? Y quiero ser muy serio en esto, hay mucho engaño, hay gente que ama a Jesús, pero lo aman como predicador, como maestro, como doctrina, como ejemplo de moral, pero no lo aman ni lo conocen como el Dios hecho hombre que nació en forma milagrosa y profetizado por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre virginal de María. Ese es Jesús. Segundo, su muerte y su resurrección. Jesús murió como sacrificio por el pecado de los hombres, pero resucitó. Si usted dice que es muy religioso y no conoce las profecías de Jesús, su nacimiento virginal, su muerte por culpa tuya y mía y la resurrección de entre los muertos, no tienes el Jesús verdadero, tienes otro Jesús, como dice Pablo en Corintios. Y finalmente, el verdadero Jesús regresa triunfal. Y ahí quiero yo ser enfático. Dice así, mire, cuando el ángel Gabriel anunció a María que sin contacto con varón iba a estar embarazada del Hijo de Dios, el arcángel le dijo: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este Jesús será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bueno, ¿cuándo ha reinado Jesús para siempre y su reino no tendrá fin? ¿Mintió el arcángel Miguel a María? No. Él viene por segunda vez, su segunda venida, y reinará, establecerá su reino. Entonces, trigo y cizaña, religión o cristianismo, y el Cristo es proféticamente anunciado, nacido virginalmente, muriendo por los pecados, venciendo la muerte con la resurrección y viniendo en gloria en su segunda venida a establecer su reino, porque eso fue lo que dijo el arcángel Gabriel: vendrá, se establecerá y su reino no tendrá fin. Entonces, dice el texto de 2 de Corintios capítulo 11, verso 4: si viene alguno predicando otro Jesús que el que hemos predicado, a ese sí le van a creer. No hay otro Jesús, ya lo dijimos. El Jesús eterno, el Jesús profetizado, el Jesús que nace en forma milagrosa, virginal, el Jesús que muere por mí, el Jesús que vence la muerte con su resurrección y sube al cielo, y el Jesús que viene a reinar. No hay otro Jesús. Si usted tiene una persona al frente muy religiosa y le habla mucho de Dios, o que descubrió una religión oriental o del lejano oriente, o una religiosidad aborigen o alienígena, o encontró un maestro, o encontró en las dietas una superación espiritual, o encontró en un ángel guía la tranquilidad de su alma, créame que tiene religión pero no tiene salvación. El Salvador es Jesús. No reciba otro Jesús, el Jesús del Evangelio, el Jesús de la Virgen nacido en forma milagrosa, el Jesús de Nazaret, el Jesús de la cruz del Gólgota, el Jesús de la tumba vacía, el Jesús sentado en el trono,
el Jesús de los evangelios, el Jesús explicado por las cartas paulinas, pedrinas, juaninas, el Jesús glorificado en el Apocalipsis, el Jesús que viene triunfante, el Jesús victorioso, el Jesús salvador, el Jesús que me dice, como lo dice 2 Corintios 11, versículo 4, no reciban otro espíritu que el que ya habemos recibido. ¿Cómo así que otro espíritu? Sí, y quiero en eso ser muy claro. Jesús, cuando estaba con sus discípulos, les dijo en varias ocasiones, escúchenme, les conviene que me vayan, les conviene que me vayan. ¿Por qué? Porque cuando me voy y muero por ustedes, pago la deuda de su pecado. Les conviene que se pague esa deuda, pero les conviene porque al irme, yo vengo a vivir en ustedes. Ahora estoy con ustedes. Una cosa es estar con Jesús al lado y otra cosa que Jesús esté en mí. Una cosa es que esté conmigo y otra cosa es que esté en mí. Entonces, cuando Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque vendré otra vez y estará con nosotros, dentro de nosotros. Ese es el Espíritu, no hay otro Espíritu. ¿Y qué hará Jesús dentro de nosotros? Nos revela la palabra. ¿Cómo así, Pastor Brown? Sí. El Espíritu Santo nos convence dentro de nosotros que la historia de la Biblia es cierta, que la palabra de Dios es cierta, que todas las acciones de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis son ciertas. Eso lo hace, esa convicción la da el Espíritu Santo dentro de nosotros. Así que, mis queridos amigos, nosotros tenemos certezas en medio de una sociedad llena de engaños y de religiones falsas, en medio de cizaña que se parece mucho al trigo, pero que sigue siendo una falsificación. ¿Por qué hay tanta falsificación al mensaje de Jesús? Respuesta: porque usted no falsifica lo que no tiene valor. Por ejemplo, usted no se dedica a falsificar papelitos de chocolatinas, porque eso no vale nada. Usted se dedica a falsificar billetes de gran denominación, de gran valor. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿por qué se ataca tanto el Evangelio y por qué lo falsifican tanto y por qué denigran tanto de la Biblia? Porque es el único camino para que el hombre sea salvo. ¿Acaso el diablo le tiene miedo a las religiones? No. Él se inventa religiones. Pero eso sí, cuando usted se acerca a la Biblia, ella desenmascara el engaño y hace temblar al diablo. Entonces, el Espíritu Santo revela la palabra en nosotros, nos sella como hijos de Dios, nos da la certeza. José, ¿tú crees en Jesús? Él viene a vivir dentro de ti por el Espíritu Santo y te da la seguridad de que eres hijo de Dios. Miren, yo voy a decir algo acá que puede sonar un poco exagerado, pero si lo analizamos es una gran verdad. Cuando Jesús vivió en medio de nosotros, en Palestina, tenía un problema. ¿Cuál? No podía estar al mismo tiempo, sino en un solo lugar. Ese era su problema. No podía estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios, cuando estaba visitándonos en Jesús, estaba limitado al tiempo y al espacio. ¿Qué pasó cuando nos visita en forma del Espíritu Santo? Que Jesús, glorificado en la forma del Espíritu Santo,
no está limitado ni al tiempo ni al espacio. Puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Por eso decía Jesús, les conviene que yo me vaya, porque les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. Engaños y certezas. Miren, esto es tan serio y tan delicado que el mismo Pablo está advirtiendo, porque hay falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Todas las religiones son fraudulentas y se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no se maravillen, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que sus ministros también se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será la perdición conforme a sus obras. Entonces, no hay otro Jesús, no hay otro Espíritu. El Espíritu Santo revela la palabra, el Espíritu Santo nos sella como hijos de Dios y nos da seguridad de salvación. El Espíritu Santo en nosotros. Y esta parte, antes de concluir, quiero decirle una gran certeza también. ¿Quién dice la gente que soy yo?, preguntó Jesús a sus discípulos. Unos dicen que eres un maestro, otros dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres un profeta. ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro se adelantó, pasó al frente y dijo: tú eres el Dios que nos visita en persona, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, el Dios humanado. Tú eres esa persona, Dios entre nosotros, Dios con nosotros. Y Jesús lo vio y le dijo: Pedro, qué maravillosa respuesta. Esa respuesta es la verdad. Y sobre esa declaración voy a edificar la iglesia. No sobre Pedro, sobre la declaración de Pedro. Lo que tú has dicho te lo reveló el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú dices que yo soy el Dios hecho hombre, esa es la piedra sobre la que construiré a todos mis creyentes, que los voy a llamar mi iglesia. Yo soy parte de esa iglesia porque creo firmemente por el Espíritu Santo que Jesús revela la palabra, que Jesús me sella como hijo de Dios y que Jesús me da la seguridad de ser parte del cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo, que es la iglesia. Muy bien, hemos visto entonces que no hay otro Jesús. El Jesús nacido de la Virgen, murió, resucitó y vuelve. No hay otro Espíritu, sino el Espíritu de Jesús resucitado, que nos ilumina la Biblia, nos enseña la Biblia, nos sella como hijos de Dios y nos guía a toda la verdad. Y no hay otro evangelio. Como conclusión quisiera ir cerrando la idea. Hay engaño en este mundo, sobre todo que hay cantidad de religiones engañosas. Hay mucha religión o evangelio sin salvación, como un evangelio light, como un café descafeinado. No. Aparte de Jesús como fundamento de salvación, no hay eternidad, no hay perdón, no hay vida eterna. Entonces el evangelio está muy bien definido por Pablo en sus cartas, y ahí quisiera yo terminar. ¿Qué es el evangelio? ¿O es que hay otro evangelio? ¿Hay otro evangelio? No, no hay otro evangelio. El evangelio salvador es el que Dios autorizó en la Biblia: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El que Él explicó en las epístolas. En Cristo Jesús tenemos paz, perdón y vida eterna. No hay otro evangelio. No lo hay.
Aparte del evangelio, que es buena noticia de salvación, eso quiere decir evangelio, usted puede tener toda la religiosidad que quiera, pero no tendrá salvación. No la va a tener. Así que yo me siento privilegiado al hablar de este tema, pero muy responsable por la eternidad de los oyentes. Te lo he dicho claramente. En el mundo, el diablo ha sembrado creyentes falsos y está tratando de acabar la iglesia por medio de los falsos creyentes, la cizaña. Usted podría decir, bueno, por eso yo difícilmente asisto a las iglesias, porque hay mucha hipocresía y mucha cizaña. No. Si uno compra un panal de 30 huevos y hay un huevo que sale descompuesto, usted no echa los otros 29, ¿no? Sencillamente nos advirtieron que vendría cizaña dentro del trigo. ¿La quitamos de una vez? No, porque al principio se parecen mucho. Al final, cuando venga la siega, dice la parábola de Mateo 13, los ángeles son los segadores, cogerán la paja para ser quemada, la cizaña, y el trigo para ser llevado al granero. No nos preocupemos de vivir al lado de tanto engaño o de tanto falso testimonio. Hay un solo Jesús, hay un solo Espíritu y no hay otro evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Y termino. Primeramente esto, que el Mesías murió por nuestros pecados. Pagaron por ti. Yo hace 50 años escuché la noticia. ¿Por qué no crees en Dios? Porque siento una carga, que estoy separado de Él y el pecado puede arruinar mi vida. No, ya pagaron la culpa. Ya quitaron el obstáculo. Jesús murió para que todo aquel que crea en Él reciba el perdón. Jesús te hace justo porque Él murió para justificarte. Jesús te hace santo porque Él murió por los pecadores. Gracias. Primeramente esto, que Cristo murió por los pecados conforme a las Escrituras. Todo estaba dicho en las Escrituras. Que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si yo creo en Jesús, en su muerte sustituta por mí y por la humanidad, y en su resurrección gloriosa, tengo el verdadero evangelio, que es ese: ven a Jesús para ser salvo. Te doy gracias, Señor, por esta tarde, porque en medio de tanto engaño tenemos la certeza precisa de que no hay otro Jesús, no hay otro Espíritu y no hay otro evangelio. Confiando en tu obra perfecta por nosotros en la cruz, tenemos paz para con Dios y eternidad asegurada. En el nombre de Cristo. Amén. Una palabra suficiente para los
gloria, Señor. Para ti la honra y el poder, Señor. A Él sea